So, Karen, Valeria, Juliana, Angie, welcome everybody, welcome to your first day of class. Vamos a arrancar. Me presento, mucho gusto, soy Miguel Ángel Bustamante. Voy a estarlas acompañando a ustedes, a los demás compañeros que tomaron este curso de inglés básico 1 a partir de hoy. Hay poquita gente, pero ahí poco a poco se van a ir conectando. Bienvenidos todos. Vamos a darle comienzo ya a las temáticas de hoy. Hoy vamos a explicarles como tal cómo va a desarrollarse el curso, los porcentajes de evaluación, cómo va a ser el proceso de las clases que vamos a tener a lo largo de este ciclo, para que los tengan en cuenta, y les voy a presentar la plataforma para que se familiaricen un poco más con ella y cómo vamos a trabajar todos los contenidos dentro de la misma. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Me dicen por favor si me escuchan bien. Sí, señor. Thank you. Ya pueden ver la plataforma, ya pueden ver la pantalla, ¿cierto? Listo, ahí me disculpan. Si no me escuchan bien, me dicen para yo subir el volumen de la voz, porque estamos en oficina, nos toca mantener el tapabocas, ¿cierto? Entonces, bien, vamos a mirar la plataforma. Ustedes ya tuvieron la oportunidad del ciclo pasado de conocerla, se las vuelvo a presentar y cómo vamos a desarrollar todas las actividades y todo en la plataforma como tal. Esta es su página de inicio. Aquí van a encontrar siempre el enlace de la clase, chicos. Aquí es donde ustedes, si no se acuerdan en dónde es que están, dónde es que se conectan, se vienen a la página de inicio y ahí está el enlace de la clase. No hay ningún pierde. Sin embargo, en los anuncios y dentro de los módulos también se los dejé ubicados. Ahorita van a ver en dónde. Bien, esta clase va a ser todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Vamos a arrancar el día de hoy, 9 de agosto, y vamos a terminar el 8 de noviembre, ¿sí? Entonces vamos a llevarnos este casi semestre desarrollando todas estas actividades en 3 cortes. Aquí se encuentran el calendario de los cortes, cuándo vamos a tener nuestro parcial y demás. Toda esa información se las voy a ir desglosando poco a poco a lo largo del contenido de el aula como tal. Aquí en anuncios ya les había dejado un enlace de bienvenida. Igual manera también encuentran el enlace de inicio de la clase acá. Entonces fíjense que no hay pierde por ningún lado para entrar a la clase. Siempre van a tener el mismo enlace. Chicos, no vamos a cambiar de enlace. Este va a ser el mismo por el cual ustedes se van a conectar todo el semestre. Listo, para que no haya pierde, que profe me cambié el enlace, no supe a dónde meterme. Va a ser el mismo y el único enlace que vamos a manejar para nuestros encuentros sincrónicos. Recuerden que esta es una asignatura teórico-práctica, entonces vamos a tener 4 horas como tal de trabajo en clase. 2 horas de esas van a ser el encuentro sincrónico conmigo aquí en el aula virtual, y 2 horas van a tener como responsabilidad de ustedes de trabajo en casa. Es decir, van a dedicar 2 horas de su tiempo, sea el que sea un domingo, un sábado, ahorita mismo, después de terminar la clase, para que estudien los temas que vimos, hagan los ejercicios de práctica, hagan las tareas y con eso saquen con éxito el nivel. Chicos, el inglés es de repasar y de practicar. Todos los idiomas que ustedes quieran aprender en la vida son de práctica. Entonces la invitación desde ya es a que toda la actitud positiva de que sí pueden, de que son capaces de hacerlo, y van a darse cuenta que al final han aprendido bastante. Esos son los anuncios. Aquí en los anuncios yo también les voy a dejar semana a semana el material que vamos a trabajar dentro de la clase, como lo son los enlaces que yo les presente aquí, algunas actividades extras que realicemos que no se van a encontrar dentro del material original. ¿Por qué? Porque va a haber personas que de pronto por X o Y motivo no van a poder conectarse. Entonces, para que esas personas puedan tener ese material que yo desarrollo dentro de la clase sincrónica. Listo, vamos a mirar ahora sí los módulos. En la pestaña de módulos es donde ustedes encuentran ya toda la información como tal de la asignatura.
Aquí en el módulo de inducción van a encontrarse con esta pestaña que se llama Activity Schedule. Allí, chicos, van a encontrar toda la información ya en forma de calendario de todo lo que vamos a desarrollar como actividades calificables, incluyendo el parcial. Esto porque es muy importante tenerlo presente, pues para que ustedes desde ya organicen su calendario, organicen su agenda, sepan qué días deben entregar, qué actividades, qué tareas y demás. Todas las semanas se les va a dejar una o dos tareas, dependiendo de la semana en la que estemos. Esas actividades o esas tareas se les abre el día de clase. Por ejemplo, hoy, si se dan cuenta aquí en el calendario ya tenemos dos actividades para hacer. Esas dos actividades se van a tratar de los temas que les voy a explicar el día de hoy. Y tienen desde el día en que se abre la actividad hasta un día antes de finalizar el corte académico. Este primer corte arranca desde hoy, 9 de agosto, hasta el 30 de agosto. Entonces, todas esas tareas que les voy a dejar, que son una o dos máximo por semana para que no se recarguen tanto, van a estar disponibles para que ustedes las hagan hasta el 29 de agosto, de tal forma de que vamos a evitar los percances de que de pronto se les fue el internet, de que no hubo luz, de que no entendieron la actividad. Por eso se les va a dejar abierto todo el corte, para que logren solventar esos inconvenientes y no hayan excusas para no entregar las tareas. Muy importante, chicos, muy importante que hagan cada una de estas tareas que se les deja. De ahí es de donde sacamos la mitad de la nota del corte. La segunda nota, que es la otra mitad del corte, lo da el examen parcial. Entonces, mucho ojo, porque como esto, vuelvo y le repito, es una asignatura teórico-práctica, el 50% lo arrojan las tareas semanales y el otro 50% el parcial calificativo. ¿Listo? Este parcial, como ya les dije, va para el 30 de agosto y ahí terminamos nuestro primer corte. El segundo corte arranca el 6 de septiembre y el parcial para darle cierre a ese corte va a ser el 4 de octubre. Y finalizamos el tercer corte el 8 de noviembre con el parcial, dándole inicio al 11 de octubre. De esa forma vamos a desarrollar semana a semana todos los temas y todas las actividades que necesitan para lograr su nivel de básico 1. ¿Bien? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Todo súper bien? Vamos a activar acá en el celular el chat porque mientras yo estoy presentándoles a ustedes mi pantalla no puedo ver lo que escriban. ¿Listo? Traten de participar siempre activando el micrófono o escribiendo en el chat. Es rico tener esa interacción con ustedes. ¿Listo? Bien, vamos a continuar mostrándoles la plataforma. Entonces, ya vieron que en esta primera pestaña de la plataforma tenemos el Activity Schedule, donde sean conscientes, rectifiquen bien esa información siempre, estén pendientes de hacer su tareita, va a ser una, van a ser dos, muy sencillas para que repasen el tema aprendido en clase y para que vayamos reforzando, vayamos aprendiendo más. Bien, en la segunda pestaña que se llama Foros, vamos a encontrar tres páginas. En esta primera página van a saber un poco acerca de mí, quién soy, cuáles son mis estudios y lo que yo les voy a ofrecer a ustedes en este Inglés Básico 1. La idea es que acá ustedes se presenten, me dejen saber quiénes son ustedes, cuáles son sus expectativas, de dónde son, qué están haciendo en este momento, si están estudiando en algún otro lado, si solamente se están dedicando a esto. Me dejen saber algo de ustedes, ¿listo? La siguiente página es un foro de discusión. Este foro es exclusivo para ustedes. ¿Cómo va a funcionar? Digamos, Pedro no entendió la tarea de la semana. Pedro viene y escribe en el chat, muchachos, ¿alguno de ustedes sabe cómo es que se hace la tarea? Y de pronto Claudia está conectada y ve el mensaje y Claudia le responde a Pedro. Este va a ser un chat interactivo para ustedes, chicos, para que entre ustedes mismos hagan ese trabajo colaborativo de ayudarse y salir adelante con
este proyecto. ¿Listo? Entonces también está abierto todo el semestre para que ustedes interactúen allí. Esto es principalmente para ustedes. Yo de igual manera voy a estar revisando, estar mirándolo, por si hay alguna duda que yo les pueda aclarar, con mucho gusto les respondo allí. Y finalmente les presento el espacio de tutorías. En este link que ustedes encuentran acá, es donde se van a poder conectar conmigo los martes de 7 a 9 de la mañana, en un horario extra que si ustedes quieren se pueden conectar. No es obligatorio que se conecten. Este espacio está diseñado y está abierto para, por ejemplo, si tienen alguna duda, les dio pena preguntar en la clase, quieren revisar algún tema, no entendieron bien la tarea, se conecten allí los martes de 7 a 9 de la mañana. Yo voy a estar conectado esperando para resolver cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? Entonces acuérdense muy bien que este link va a estar funcionando también durante todo el semestre y es opcional. Si ustedes quieren conectarse, perfecto. Si no, no pasa nada. Es para el que tenga las dudas, el que quiera tener un tiempo más extra conmigo para desarrollar las actividades. ¿Listo? Now, ahora sí vamos a mirar la siguiente pestaña de nuestros módulos, que ya corresponde al primer corte. En esta pestaña es donde ustedes van a tener tres cosas importantes. La página de las videoclases. Si por X o Y motivo ustedes faltan a la clase, deben, y es responsabilidad de ustedes, chicos, conectarse a Canvas cuando puedan y revisar la grabación de clase de ese día. Por ejemplo, hoy que por X o Y motivo no pudieron conectarse, que se les fue la luz, que no alcanzaron a llegar a casa, cualquier cosa que nos puede pasar, ¿cierto? No pasa nada. Pero sí es deber de ustedes conectarse en otro tiempo cuando ya tengan la disponibilidad, buscar el enlace de la clase y ponerse al día con las temáticas que se dieron. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no podemos atrasarnos en clase. El profe, es que la semana pasada no vine y yo no supe de qué se trataba el tema y no podemos retroceder porque tenemos un calendario que seguir. Entonces, ya depende de ustedes. Sí es necesario que vengan siempre al encuentro sincrónico, es necesario. Pero si por X o Y motivo no pueden, me avisan por bandeja de entrada, me escriben a mi correo institucional: profe, no puedo conectarme porque tengo una cita médica, porque me pasó una calamidad doméstica. Me explican el por qué no se van a presentar a la clase, para poder tener como la validación o la excusa de el motivo por el cual no asistieron. Y ese día o el día inmediatamente después o antes de la siguiente clase, deben buscar el enlace, la grabación, verla, tomar apuntes, hacer las tareas de la semana y ponerse al día. Eso es una obligación para ustedes. ¿Listo, chicos? Entonces, muy importante esto. Traten de no faltar a las videoclases porque no hay nada como tener el encuentro sincrónico en vivo, en directo. Porque si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, yo puedo detenerme, puedo pausar, puedo volver a explicar. Pero si por algún motivo no pueden, deben, y es obligación de ustedes, ponerse al día con estas grabaciones. ¿Listo? Después de esta página ya van a encontrar este tipo de cuadro. Semana a semana les van a aparecer activados. El día de hoy tienen dos de ellos activados porque vamos a ver dos tipologías de información. Y aquí es donde también van a encontrar el enlace hacia la clase, la fecha en la que van a ver los temas y los recursos, el material que yo les voy a explicar, al igual que ejercicios prácticos para que ustedes desarrollen en estas 2 horas de trabajo independiente. Después de este cuadro de información, van a encontrarse con la tarea de la semana, que recuerden muy bien que puede ser una, pueden ser dos, máximo dos, no van a haber más. Y estas tareas se activan el día de la clase y tienen hasta un día antes de terminarse el corte para entregarlas. Yo de todas formas les voy a brindar un momentico de la clase para explicarles qué deben hacer en la tarea y para que la hagan
excelentemente. ¿Listo? Y así es como vamos a desarrollar las clases, chicos. Semana a semana nos vamos a conectar, se meten al enlace, yo les voy a explicar la temática y vamos a tener una tarea y un material para trabajar en nuestras 2 horas de trabajo independiente. De esa forma sacaremos adelante el proyecto y ya para terminarles el tour por la página, les tengo la pestaña de calificaciones. Aquí en la pestaña de calificaciones, un segundito se las muestro cómo les va a salir a ustedes. Vista de estudiante. En la pestaña de calificaciones ustedes pueden ir viendo el progreso de su aula. Aquí ya ustedes van a encontrar activadas las 2 primeras tareas de esta semana y tan pronto ustedes las desarrollen, aquí les va a aparecer la nota. Esas notas se van a ir sumando, se van a ir acumulando de acuerdo a los porcentajes a los cuales ellas pertenecen y acá les va a ir arrojando la nota promedio que van llevando en el momento de lo que han entregado. Ese ejemplo, estas 2 tareas, las 2 las hacen perfectas y las sacan en 5. Pues ¿cuál va a ser el promedio de 2 notas en 5? 5. Entonces aquí les va a arrojar un 5. Pero digamos que una sacó 5 y la otra 0, la nota promedio sería aquí 2,5. Esta no es la definitiva. Esa nota que ustedes van a ver acá es el promedio que va a ir sumándose y va a ir dividiéndose semana a semana. Ya cuando terminemos todo el semestre, ya esa nota que van a ver allí va a ser la definitiva. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que sean también conscientes de todo esto y para que estén pendientes de qué notas les faltan, cuáles no han hecho, todo les va a aparecer aquí. Mire, aquí les dicen la fecha límite para la cual tienen esa tarea. Usted dice, bueno, ya estoy dándome cuenta que tengo 3, 4 tareas acumuladas para el 29 de agosto, no puedo dejar acumular más, se ponen al día juiciosos. No dejen nada por resolver, chicos. Todas las tareas, todas las actividades cuentan, todas valen, todas tienen un porcentaje para desarrollar, right? Y de esa forma, chicos, vamos a desarrollar nuestro inglés básico 1. Good? So, do you have any questions? ¿Alguna pregunta? Todo clarito con los temas, los porcentajes. Good. So, people, let's start right now, right away. Vamos a arrancar de una vez que, como se dieron cuenta, tenemos 2 módulos por desarrollar, supremamente sencillos. Es una pequeña revisión de aquellos temas que vimos en inglés inicial o aquellos temas que ustedes ya tienen de conocimiento previo. Vamos a arrancar de una vez. We're gonna keep on moving. Vamos a hacer un pequeño recorderis de temáticas, pero es muy importante que puedan participar, escriban en el chat, activen el micrófono, no les dé miedo que aquí nadie ni les va a pegar, ni los van a regañar, ni nada, y nadie los va a ver, yo no les voy a obligar a que pongan la cámara, pero sí es muy importante que participen. Practice makes perfect, so if you don't practice, you're not gonna do anything. So let's start paying attention on this, like check and review. Vamos a hacer este pequeño check and review. Todo esto no puedo saltar porque ya se los expliqué. And now, ¿qué van a aprender ustedes en este semestre? You're going to learn vocabulary in an artistic context that allows you to present scenic roles apart to making presentations, right? And you're going to pay attention on the basic structure using the personal presentation for making personal information, physical descriptions, and daily routines. We're going to also to use the language in English to communicate ideas in simple facts to realize basic descriptions in basic present simple and using there is and there are. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Now, sorry, ya no hay nadie aquí en la oficina, ya me puedo retirar un poquito el tapabocas porque es difícil para ustedes que me puedan entender muy bien y más que a mí a veces se me enreda la lengua. Entonces vamos a ver, siempre que no entiendan algo, digan por favor, pausamos y explicamos de nuevo. Good. Let's have a look at this diagnostic test. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico. Allá en casa, los que quieran participar en el chat o
Activando el micrófono, you're welcome. Let's have a look at these expressions. We're going to remember the basic expressions that we can use in English to develop the class. Estas son una de las expresiones más comunes y las que más debemos aprendernos para empezar con la práctica, con hablar en inglés todo el momento. ¿Quién me las completa? ¿Qué dicen esas expresiones? ¿Cómo se completan en inglés? ¿Quién me dice? Let's write down. Come on, the first one. How do you say in English? What is that one? ¿Qué significa esa expresión? Nobody? What is that expression? ¿Qué significa esa expresión? ¿Quién me dice? ¿Quién se la sabe? Come on. Teacher, no estoy segura, pero no sé si la primera donde dice how do you say, ahí sería speak English. Ok. ¿Y qué significa la frase? How do you say? Now, pay attention to something important. Algo importante. Siempre practiquemos la pronunciación. How do you say in English? ¿Cómo se dice tal palabra en inglés? Entonces, cuando ustedes no sepan cómo decir una palabra en inglés y no tengan el diccionario a la mano, me pueden preguntar aquí, Esteban, pero teacher, ¿cómo se dice, no sé, miércoles en inglés? Y yo les respondo. Pero vamos a tratar de utilizar estas frases todo el tiempo que puedan dentro de la clase para ir poniendo en práctica la parte oral. Y practiquen allá en sus casas la pronunciación. Se pronuncia how do you say, decimos la palabra en español y decimos in English. How do you say profesor in English? How do you say doctorado in English? How do you say tablero in English, etcétera, etcétera, right? Esto, cuando yo quiero saber cómo digo algo de español a inglés. Cuando quiero lo contrario, cuando yo tengo una palabra en inglés que no sé qué significa, vamos a decir la segunda expresión. What's the meaning of? ¿Qué significa tal palabra? What's the meaning of a PC? What's the meaning of a weekend? What's the meaning of a useful expression? ¿Cuál es el significado de? Dicen esa palabrita en inglés para que le encontremos su significado al español. Good? Now, the next one. La siguiente pregunta. ¿Qué significa esa pregunta? Teacher, excuse me. Perdón, estaba equivocada. Tranquila. Entonces es how do you say Yes. this? Que está How do you say? preguntando qué es esto en inglés. Correcto, muy bien, muy bien. Excuse Pero me, excuse me. en ese pedacito que tenemos allí, vamos a poner una palabra en español, porque quiero saber cómo se dice esa palabra en inglés. Y si es al contrario, yo no sé una palabrita en inglés y quiero saber cómo se dice en español, digo la segunda. What's the meaning of? What's the meaning of computer in English? In Spanish. Que en español computer es computadora, etcétera. Good. La tercera, how do you spell? ¿Cómo deletreas tal palabra? ¿Cómo se deletrea? Importantísima esta frase, esta pregunta, porque muchas veces en inglés hay palabras que se pronuncian parecido, pero se escriben diferente, o hay palabras que yo escucho de cierta forma que no sé cómo se escriben, entonces debo deletrearlas, utilizar el alfabeto para encontrar esa palabra. Entonces, por ejemplo, ustedes escuchan que yo digo fiance, fiance, teacher, how do you spell fiance? ¿Cómo es que deletreas fiance? Y yo se los deletreo en inglés. F-I-N-C-E. Fiance. Good. Y así encontramos la palabra que escuchamos de forma escrita. Y finalmente, lo que más nos da pena a todos, ¿cierto? Cuando aprendemos el idioma es que me da pena pronunciarlo porque yo no sé cómo se pronuncia. Bueno, si no sabes cómo se pronuncia, tenemos esta pregunta. How do you pronounce it? ¿Cómo la pronuncias? O how do you pronounce? Y ustedes dicen la palabra, how do you pronounce useful? How do you pronounce useful, teacher? Useful se pronuncia useful, right? Useful.
So, chicos, muy importante estas 4 preguntas que siempre las practiquen, las tengan acá presentes. Cada vez que ustedes tengan una duda de algo, de una palabra, de un vocabulario, de cómo se dice, de cómo se escribe, para eso están estas 4 preguntas. Good? Now, let's go ahead. Let's pay attention to the following game. Este es un pequeño recorderis tanto de las letras en el alfabeto como de los colores. Voy a preguntarles a los que están conectados, entonces espero que me respondan con participación. Vamos a ver. Yo les voy a preguntar a veces el color que tiene la letra, como a veces la letra que tiene el color. Entonces, mucho cuidado porque es cuestión de reconocimiento y memoria. ¿Cómo se llama el color de la letra U? En English. Blue. Blue, correcto. Esa está fácil. Al revés. ¿Cómo se llama la letra del color verde? Off. Very good. That's it. Ahora en inglés. Vamos a ver si reconocen las preguntas. What's the color in letter Z? ¿Quién la responde? What's the color in letter Z? What's the color in letter Z? I'm in class. Tell me. Nobody? Brown, yes. Now, what's the letter in the color red? A, perfect. That's the pronunciation. Very good. Bien, bien. Vamos teniendo vocabulario. Now, do you know these numbers? Tell me. At 4. At 4. All right. Good. Do you know the following numbers? Who wants to tell me? Quiero que el que pueda active el micrófono y me diga la primera fila de numbers. Let's see. Who dares? ¿Quién se ¿Que atreve? se los mencione, profe, en inglés? Yes, yes, do it. Yo, teacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Perfect. 11, 12. Ajá. ¿Hasta ahí? Yes, continue. Teacher, es que Go estoy ahead. en la calle y no tengo que escuchar. Come on, como que en la calle, eso tiene que estar juiciosa en un lugar quietica para prestar atención, pero perfecto, very good. That's it. The No, teacher, numbers. estoy acompañando a mi Vamos mami a al médico. Okay, don't worry. Lo importante es que estás tomando la clase, perfecto. Good. Something important for talking about the numbers is the right pronunciation. Recuerden que los números tienen unas pronunciaciones específicas y a veces se parecen a otras palabras, entonces debemos tener mucho cuidado con ellos, especialmente el número 3, ¿cierto? Debemos decir 3, 3, 3. La lengua va en la mitad de los dientes para generar esa pronunciación correcta, 3. Porque si dicen tree, eso es árbol. Entonces serían 1, 2, árbol, 4, 5, 6, ¿sí? So, 3, 3, 3, 3. Ojo con esa palabrita. Now, de el 14, mentiras, del 13 al 19, también tenemos una pronunciación especial. Debemos alargar un poquito esa palabra in al final de esas palabras para que no se confundan con los números de 10 en 10. Que tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Debemos alargarlo, teen, porque se puede confundir con los de 10 en 10. Escuchen la siguiente palabra y díganme cuál número es. Si el de 10 en 10 o del 10 al 20. Escuchémosla. 40. ¿Cuál es ese? 40. ¿Cuál número será ese? A ver, miremos acá el chat, que no tengo el chat. 14, no. No, 40, nada. teacher. Very good. 40, 40, 40, T. Pero si dijera 14, teen, ya sería el 14. Un intento más, a ver. 18, 18, 18. ¿Cuál es ese? 18, teacher. Very good. El número 18. Perfect. Keep on working. Keep on working. Very good job.
Of course, los números de 10 en 10 ya los revisamos, terminan en E, 20, 30, 40, 60, 70, 50, 80, 90, 100. Good. Now, talking about the personal pronouns, recordemos que los pronombres personales solo son 3 tipos de pronombres, ¿cierto? Hablamos que la primera, la segunda, la tercera persona. Y no hay más. ¿Por qué no habrán más? ¿Quién me dice? Vamos a abrir aquí un Paint. Les voy a mostrarlos y el por qué. Let's have a look. La primera persona es I, ¿cierto? La primera persona es I. ¿Por qué? Porque primero en la vida, bueno, primero en la vida Dios y después yo, ¿cierto? Pero en este caso primero yo, por eso yo es la primera persona en la lista de los pronombres personales. Good. Si yo, que soy el primero, estoy con varios amigos, nos volvemos el pronombre we, nosotros. Si yo era primero, nosotros vamos a ser los primeros. Por eso el pronombre personal we es la primera persona también, pero en plural. Primera persona en singular, yo. ¿Por qué? Porque yo voy de primero. Primera persona en plural, nosotros. ¿Por qué? Porque como yo voy de primero, los que van conmigo van de primero. Right? Entonces, por eso es que hablamos de primera, segunda y tercera persona. Miremos la segunda persona. You. Resulta que you, usted solito, va de segundas. Profe, ¿por qué? Porque primero yo y de segunda usted. Fácil. Primero yo, segundo usted. Por eso usted o tú es la segunda persona en singular. Si usted está con otras personas, en inglés tenemos este caso particular y es que el pronombre es el mismo tanto para el singular como para el plural. Por eso you es uno de los pronombres que debemos prestarle atención al contexto en el que nos lo presentan para entender si están hablando de un o varias personas, right? Imagínense que ustedes están acá enfrente mío, enfrente en físico, y yo no saludo, no miro a los ojos a nadie, ni señalo a nadie con las manos, y yo digo, you're excellent. You're excellent. Ustedes dirán, pero ¿me lo está diciendo a mí o a ellos o a quién? Ese será, ¿usted es excelente o ustedes son excelentes? ¿Cómo lo sabemos? El contexto y las situaciones nos ayudan a entender. Entonces, si yo de pronto estoy frente a ustedes y los señalo a todos, hago así, como you are excellent, ya ese movimiento de mis manos me hace entender a las personas que estoy hablando de plural, de todos. Ustedes son excelentes. Una pista en escritura o en la parte hablada es que cuando ustedes escuchen esto, y'all significa you all, eso nos ayuda a entender que están hablando de ustedes todos. No sé si han visto en películas o en canciones esta expresión y'all. Ese y'all significa you all, ustedes todos, y me ayuda a entender que ese you es plural. Y ahí vamos con las dos primeras personas. Primero yo, de segunda usted. Primero nosotros, de segundo ustedes. Terminamos nuestra lista de pronombres con la tercera persona, que ya ahorita más adelante se las voy a explicar dentro de la temática. Good. Entonces vamos a dejar este cuadrito acá por el momento para completarlo ahorita que veamos la tercera persona. Now, esto es muy importante porque los pronombres personales nos definen la gramática en inglés. Nos dicen en qué momento cambio el verbo, en qué momento pongo tal palabra, tal modificación. Es muy importante que se acuerden de los pronombres personales. Good. Now, let's have a look to next the other vocabulary. Vamos a saltarnos esto
es vocabulario que ustedes deben tener, que ustedes deben buscar. Todo lo que se refiere al inglés y a cualquier idioma, chicos, se trata de vocabulario. Nosotros podemos aprendernos los 12 términos gramaticales porque solamente existen 12 tipos de oraciones gramaticales. 4 para presente, 4 para pasado, 4 para futuro. Más los verbos modales, más las condicionales. Son como unas 20 estructuras oracionales. Pero si no tenemos vocabulario con el cual desarrollarlos, pues no vamos a poder hablar. Entonces, es muy importante, chicos, un segundito que se pase la sirena. Muy importante que ustedes día a día hagan este trabajo independiente de construir su propio vocabulario, de ir mirando en ustedes qué tantas palabras se saben, qué tantas palabras aprendieron en la clase y vayan construyendo su propio diccionario para que vayan dándose cuenta ustedes mismos de ese proceso de aprendizaje que tienen. Good? Now, let's keep on moving to the next part. Let's start working today with the topics. Personal information. Ya vamos a arrancar como tal a revisar las gramáticas, los conceptos y un poco de vocabulario, que en este caso es el personal information. Good? So, when we talk about personal information, it's important to understand many different things. And with this, we're going to talk about positive, negative, and questions for talking in present simple. Vamos a revisar conceptos aquí por encimita sobre las estructuras en positivo, en negativo y en pregunta para averiguar la información personal de alguien o para ofrecer nuestra información personal. Good? Now, let's pay attention to this. What is personal information? ¿Quién me puede decir qué es eso de personal information? ¿Y cómo me podrían dar un ejemplo de eso? ¿Qué hace parte de este vocabulario llamado personal information? Van a tomarse un minuto para que en sus casas cojan el cuaderno y copien la mayor cantidad de personal information que podrían ustedes ofrecerle a alguien y cómo la podrían dar en inglés. Vamos a empezar de una vez a poner en práctica nuestros conocimientos previos para ver qué tanto vocabulario pueden ustedes ofrecer. Good? So let's do it. Un minutico. All right. Let's see. How many vocabulary can you find with personal information? Tell me. A ver, ¿quién me dice qué es la información personal? ¿Cómo podríamos dar nuestra información personal en inglés? Tell me. Who wants to participate? Let's see. Come on, come on. To the radio on. Nobody? What is personal information, people? ¿Qué es información personal? Su nombre lo dice, nuestra información personal. What kind of personal information do we have? We have names, we have the age, the country, the telephone number, the email address. ¿Qué otra información personal podemos brindar nosotros aparte del nombre, la edad, el país o la ciudad donde vivimos, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico? ¿Qué otras cosas podemos hablar en información personal? Tell me. A ver, Comida aparte de favorita. esto. Ok, favorite food, pero eso no es tan personal information porque pues puede ser algo común, ¿cierto? O sea, a mí me gustan los perros, a ti también, a otra persona. ¿Qué hace característico a que sea personal, una información personal? Hermanos, primos. Ok, how many family members, los miembros de la familia, la dirección del lugar donde vive, ¿cierto?
estudios, etc. Let's work with this one. That is the most basic one. Esta es como la que más básica nos piden siempre en todos los sitios, ¿cierto? The name, the age, la edad, the country, the telephone number, email address. Have a look to the questions. Miren esas preguntas. What's your name? How old are you? Where are you from? What's your phone number? And what's your email address? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu correo? Good. Pay attention on something important on each of the questions. Esta es una forma en cómo podríamos preguntar, pero hay otras formas de hacerlo. For example, tenemos el What's your name? Ese What's your name, espera, guardo aquí esta imagen como para entregárselas a ustedes ahorita al final de la clase en un correíto. Todo lo que yo les hago en Paint, yo se los envío para que tengan como fichas de información. Let's have a look to this. Vamos a mirar estas preguntas. What's your name? ¿De qué otra forma ustedes podrían preguntar esa pregunta? ¿Quién sabe? Esta significa ¿cuál es tu nombre? Pero ¿de qué otra forma podemos preguntar el nombre? ¿Quién se la sabe? Entonces, esto es un recordering de lo que ya de pronto han estudiado ustedes anteriormente. Tell me. Ese What's your name también podemos preguntarlo como Who are you? ¿Y qué significa esta pregunta? ¿Quién eres? ¿Cierto? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Para la edad, ¿cómo más podríamos preguntar la edad aparte de decir qué tan viejo eres tú? Y ojo aquí con esto, que es un paréntesis que quiero hacer para que les quede claro desde ya. Resulta que en español yo digo ¿cuántos años tienes? Pero en inglés nosotros no tenemos la edad, nosotros somos tantos años de viejo. Por eso nunca, 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 y por eso la voy a poner aquí en rojo, vamos a hacer esta pregunta. How old do you have? Nunca vamos a preguntar qué o cuántos viejos tú tienes. Porque eso es lo que significaría cuántos viejos tú tienes y no tiene nada que ver con la pregunta qué edad tiene, right? Now, la otra pregunta que muchas veces hacen en inglés, que está mal porque tratamos de hacer esa traducción directa del español al inglés, es what age do you have? ¿Qué edad tú tienes? Entonces, ninguna de estas dos, chicos, se debe hacer. Las dos están mal. La correcta es esta o la que les voy a escribir aquí en negrito. Podemos decir how old are you, que significa qué tan viejo eres. ¿Cómo podemos decir what's your age? ¿Cuál es tu edad? What's your age? Now, where are you from? ¿Qué significa esa pregunta? Where are you from? ¿Quién se acuerda? ¿De dónde eres? Muy bien. ¿De dónde eres? Y esa palabrita de la tenemos gracias a esta partícula llamada from. Entonces, no se les olvide nunca, nunca poner el from, porque él es el que nos está haciendo que el verbo to be cambie de ser a estar o viceversa. Si yo llego a decir, where are you? Estoy diciendo, ¿dónde estás tú? Pero si pongo el from, ya no significa dónde estás tú, sino de dónde eres tú. Good? So, mucho cuidado con él. Now, para responderlo, siempre vamos a decir from y decimos en la localidad de la que pertenecemos. Bien sea el barrio, la ciudad, el municipio, el país. Right? For example, yo puedo decir I am from Bucaramanga, I am from
La Aurora, que es el barrio. I am from Santander, que es el municipio. I am from Colombia, que es el país. Good. Pero no puedo olvidarme de decir from. Right? Mucho ojo con esto. Otra forma de decir de dónde somos. ¿Cuál podría ser esa otra forma? La pregunta, what's your country or what's your place of living? What's your place of living? ¿Dónde es tu lugar de vivienda? Place of living o lugar de donde vives. ¿Cuál es el lugar de donde vives? What's your place of living? Good. O incluso podemos decir, where do you live? ¿Dónde vives? Right? ¿Por qué les estoy enseñando estas preguntas a la par? Porque todas ellas nos regalan la información personal. Now, what's your telephone number? What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Ahí habrá otra forma de preguntar por el número de teléfono? ¿Qué dice? No, ¿cierto? Casi siempre decimos, ven, ¿cuál es tu número de teléfono? O ¿cómo es tu número de teléfono? En español tenemos estas dos. En inglés solo podemos utilizar la del what's. No podemos decir how, que significa cómo. Porque si decimos cómo es tu número de teléfono, la gente va a entender, pues, cómo, pues, números. Así es el número de teléfono. ¿Cómo es? Pues, números. What's your phone number? Es la única pregunta que tenemos para el teléfono. And finally, what is your email address? ¿Cuál es tu correo electrónico? Lo mismo, es la única pregunta que tenemos para él. Pero esta pregunta también me puede servir para preguntar dónde vivimos, quitándole la palabra email y dejando solamente address, right? What's your address? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es el lugar donde vives? Get? So, there you go. Con estas preguntas es que podemos jugar a practicar lo que ya tenemos, lo que ya sabemos de inglés, con nuestra personal information. Good? Now, how is we are going to answer? ¿Cómo responderíamos a esas preguntas? A ver, quien quiera responderme alguna de las preguntas que yo voy a hacer al azar, activa el micrófono y las dice. Let's see. Where do you live? ¿Quién me responde a esa? Where do you live? I'm from Bogotá. I'm from Bogotá. Good. ¿Dónde vives? I'm from Bogotá. Good. Estás diciendo que eres de Bogotá. No responde a la pregunta. Le quitas el from y te dice in Bogotá. Good. También hay que tener mucho cuidado. De acuerdo a la pregunta que nos hacen, debemos responder. Si ustedes escuchan que la pregunta es where are you from, respondemos con el from directamente. From Bogotá. Si preguntan es where do you live, ustedes dicen in Bogotá, in Medellín, in Cali, incluso el barrio, no sé, barrios de Bogotá, in Kennedy, no sé. Allá hay Kennedy, ¿cierto? Acá hay un Kennedy, allá no sé si hay Kennedy. Bueno, in Kennedy, no sé, me corcharon. Teusaquillo, ok, sí, Chapinero. Exacto. Good. Good. In. Perfect. Esta pregunta. What's your name? What's your name? ¿Quién me responde? Nadie, todos son NNs. What's your name? My name is Valeria. Very good, Valeria. Now, esa es súper fácil, directo al grano. ¿Cómo te llamas? Y si tú quieres decir un nombre perfecto, si quieres decir dos, hasta ahí está bien. Solamente van a responder el nombre completo cuando vean la pregunta, what's your full name? What's your full name? ¿Cuál es tu nombre completo? Good.
Entonces, si ustedes les preguntan, what's your name? Ustedes dicen, my name is Miguel, Miguel Ángel, good. What's your full name? Okay, I am Miguel Ángel Bustamante Suárez. Todo completico, completo, con el full. Esa palabrita full me exige a mí que debo decirlo todo, todito. Now, la más tricky de todas, la pregunta, how old are you? ¿Quién me la responde? How old are you? How old are you? I all 20 years old. Ok, Oh, no. my old 20 years old. Vamos a copiarla y vamos a corregir de una vez. My old 20 years old. Fíjate lo que estás diciendo. Muy importante que al principio que vamos aprendiendo vayamos reconociendo lo que vamos diciendo, que está erróneamente dicho y que cómo lo podemos corregir. Mi viejo, 20 años de viejo. ¿Qué corregimos? Mi viejo, ¿cierto? Y decimos I am. Acuérdense muy bien que les dije al principio que la edad somos. Entonces, sí o sí, siempre, toda la vida que a ustedes les pregunten qué edad tienen, en inglés se pregunta es ¿cuánto viejo es que es usted? Y ustedes dicen yo soy tantos años de viejo. Que pueden responderlo de esta forma larga, I am 20 years old. Como pueden decir I am 20 y no más hasta ahí, I'm 20. I am 20 o am 20. Cualquiera de las tres formas se puede responder, pero siempre va a ser con el verbo to be y nunca lo vamos a dejar a medias, como por ejemplo, I am 20 years. No la podemos dejar ahí a medias porque 20 años de qué. Si ustedes van a decir el years, tienen que ponerle el all, obligatoriamente. Si no quieren poner ni el year ni el all, está perfecto. Pero de esta forma, never. ¿Listo? Pequeños detalles de esas cosas que sé que al principio nos equivocamos y que al principio es difícil de como tratar de internalizarlos. Good? Now, the telephone number. What's your telephone number? ¿Quién me regala el número de teléfono? Vamos a ver cómo se dicen los números de teléfono en inglés. What's your telephone number? Tell me. Somebody. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice el número de teléfono? What's your telephone number? Y que lo pronuncie, porque ahí es donde vamos a mirar cómo es que debemos decir los números de teléfono en English. Tell me. Nobody? Well, en inglés nos facilitan un poco la vida, diferente del español, porque si en español yo les pregunto los números, muchos me van a decir de a 3 en 3, otros dicen de a 2 en 2, otros dicen unos en 2, otro en 1, otro 3, es diferente, ¿cierto? Muchos dicen, por ejemplo, 301, 754, 7240, mezclan de todo, dicen unos en 3, otros de a 2, otros de a 1 en 1, otros dicen 301, 754, 7240, otros lo dicen de a 3 en 3, 301, 254, 27, ¿sí? Son diferentes las formas y a veces uno mismo se enreda. ¿No les ha pasado que ustedes le preguntan su número de teléfono y ustedes lo dicen de su forma y la persona lo repite de otra forma? Ustedes quedan, ¿qué? ¿Me repite? Se pierde uno, ¿verdad? En inglés, para evitar todo eso, se deben decir los números uno a uno. En el único momento en donde decimos un doble es cuando el número está repetido. Por ejemplo, este número 300, 754, 7240 es un número inventado, no es el mío, entonces no se afanen por escribirle allí. Este número se diría en inglés ¿cómo? A ver, ¿quién me lo dice? How do you say this telephone number? O escríbanlo en el chat si les da Yo, pereza. teacher. Tell me. 300 Yes. 7 5 4 4 7 2 4 4 0. Oh, perfecto. Número
por número. Muy bien. Número por número es que se debe decir los números de teléfono. Pero en este caso, cuando tenemos un número repetido, podemos resumirlo diciéndolo de la siguiente forma. Double más el nombre del número. Double O. Entonces podemos decir 300-7547240. Good. And that's going to be okay. Right? Y a esa forma va a estar súper bien. Now, what happens if we have three numbers? Si tenemos tres números seguidos, como por ejemplo que les voy a poner acá, 300-777-4240. En este caso podemos decir triple O. Triple O es triple cero, o podemos decir O double O. Pero no se les vaya a ocurrir decir O porque sonaría chistoso. Se los van a entender, pero sonaría chistoso. Good? So there we have, people, three different ways of saying the number when we talk about the telephone numbers. Good? And that's it. Let's make a practice. Vamos a hacer un ejercicio de práctica. Todo lo van a hacer en casa. Tienen ahora sí un minuto. Voy a volver a apagar la cámara y el micrófono para que juiciosos lo hagan. Y van a tratar de regalarme your personal information. Van a tratar de decirme esta información que tienen acá. Les voy a dejar unas pistas que son las dos formas diferentes que tenemos de responder a estas preguntas y en inglés que son las formas formales y las informales. Cuando hablamos de formales, cuando tenemos una oración más larga, más construida, e informales cuando decimos las palabras o las respuestas ya directo al grano, ¿cierto? Por ejemplo, what's your name? De forma cordial o decente usted dice, my name is David. O en la forma informal, I'm David. Good. How old are you? I am 29 years old o I'm 29, etc. Entonces, tienen 2 minuticos para regalarme su personal information. Les digo que todos lo hagan porque voy a escoger a alguien aquí al azar. Entonces, por ejemplo, voy a decir, bien, vamos a mirar acá la lista. Son poquitos, o sea, sí o sí les tocó participar. Angie, Dayana, Fabián, Karen, Laura, Valeria y Juliana. Y bendito Fabián entre las mujeres. Good. Entonces, 2 minutos. Y voy a preguntar al azar. Let's do it. Volví. ¿Listos? 30 segundos. Ready? So we're going to start. Vamos a empezar. A ver, vamos a compartir aquí de nuevo la guía. Fíjense en la guía y ojo, que voy a preguntarles formal o informal por la
cualquiera de las preguntas que está ahí. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, voy a decir, Angie, what's your name? Informal. ¿Cuál es tu nombre? Informal. Entonces responde de forma informal. O Angie, what's your name? Formal. Y me responden de forma formal. Ready? 20 seconds, 20 segundos y arranco a preguntarles. A todos les voy a preguntar porque pues somos poquitos, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar que somos poquitos. Good. Now, 10 seconds. And let's start. Vamos a ver. Aquí tenemos. Let's say, Juliana. Juliana, what's your telephone number? Formal. What's your telephone number? Juliana. My telephone is 310-7549863. Very good. Aunque la última palabra, árbol o tres. Three. No importa si escupen, allá están solos en la casa, escupan hasta que se aprendan a decir three. Perfect. Very good. Let's see, a ver quién más anda por acá. Fabián, what's your full name? Informal. What's your full name? I am Jorge Fabián Barriano. Very good. Perfect. Todo el nombre completico. Excelente. Angie. Solo hay una Angie. Good. Angie, tell me, where do you live? Formal. Where do you live? Angie. Cogí a Angie y dormía. Ah, ojo. Ojo. A ver, Dayana, tell me, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Formal. I live in Suba. Perfect. Karen Guevara, where do you live? Informal. Karen, también la cogí dormida. ¿Ve? Tienen que estar atentos. Valeria Gómez, where are you from? Informal. In Colombia. From Colombia. Perfect. People, este nivel es súper sencillo, la vamos a pasar re chévere. Es de practice and practice and practice. Now, let's pay attention to something important. Vamos a echar un recorderis acerca de lo que es el verbo to be, cuáles son los usos reales para que ustedes se lo sepan de ya acerca del verbo to be, cómo es que se usa realmente, para qué es que sirve el verbo to be. And let's see, I'm going to show you the paint. Voy a mostrarles mi paint nuevamente, la ventana del paint, y vamos a hacer el análisis. Ya vimos que en estas estructuras teníamos a un subject, right? We have the verb to be and we have a complement. Esa es nuestra estructura oracional cuando nos hablamos del verbo to be. No hay más. Un subject, una persona que hace la acción de ser o de estar, y un complemento. ¿Por qué no existe un objeto en la oración? Porque el verbo to be is an intransitive verb. El verbo to be es un verbo intransitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que su acción, que el hecho de ser o de estar, no afecta a nadie más. Yo soy Miguel y, bueno, a los envidiosos le afectará o no sé yo, pero esa acción no repercute en nadie más que yo. Yo soy el único que soy Miguel, no hay nadie más y a nadie más le afecta a ello. Por eso es un verbo intransitivo. ¿Qué? El verbo to be solamente me sirve para responder a 5 cosas en la vida in present simple, right? Who I am, para responder quién soy yo. A Miguel, yo soy Miguel. ¿Qué? Me sirve para saber where I am, dónde estoy, where I am. Am in Bucaramanga, yo estoy en Bucaramanga. Me sirve para saber quién soy, dónde estoy, qué soy.
What I am. ¿Qué soy yo? What I am. ¿Qué soy yo? Soy un profesor, ¿cierto? I'm a teacher. Soy un profesor. I'm a teacher. Se me fue ahí el cero. I'm a teacher. Y me va a servir, por último, para decir cómo soy, tanto físicamente como a nivel de personalidad. Y esas dos preguntas van a clasificarse de esta forma. What I am like. What I am like, que esta pregunta la vamos a aprender en este nivel, no se preocupen. ¿Y qué significa lo que soy o cómo soy a nivel de personalidad? Entonces, I am extrovert, soy una persona extrovertida, soy una persona tímida, soy una persona amargada, una persona seria, una persona chévere. Ese es lo que soy a nivel de personalidad. Y la última pregunta es, what do I look like? ¿Cómo luzco en cuanto a mi apariencia física? For example, I'm bald. Yo soy calvo. Es mi apariencia física. ¿Qué? Para estas 5 preguntas es para lo único que me sirve a mí el verbo to be en inglés en presente simple. Para responder estas preguntas, que son mi personal information, right? So now, the grammar structure is referred according to the pronouns. La estructura gramatical y la conjugación del verbo to be depende del sujeto que está haciendo la acción. ¿Qué? Entonces, cuando hablamos de sujeto, tenemos 2 tipos de sujetos por el momento. El nombre de cualquier persona, de cualquier animal o de cualquier cosa puede ser el sujeto. Yo digo, Pedro es un estudiante, Marcela es una abogada, el gato es una mascota. Un sujeto puede ser el nombre de esa persona o de ese animalito o de esa cosa. O, si yo no quiero hablar con nombres propios, puedo reemplazarlos by pronouns. So we have the personal pronouns. Y aquí es donde entran a trabajar los personal pronouns, right? So, let's remember them. Vamos a acordarnos los que nos aprendimos hasta el momento. I, we, you y they. Good. I, you y we. Vamos a trabajar con estos primero, que son los que ya vimos por ahora. I, you y we. Yo, usted, ustedes o nosotros. When we talk about these 3 pronouns, cuando hablamos de estos 3 pronombres personales, el verbo to be se conjuga de 2 formas diferentes. Para I, el verbo es am, como ya lo vimos a lo largo de este ejercicio. I am, I am, I am. Pero you y we van a compartir conjugación, que es el are. Right? Entonces el verbo se conjuga por el momento en estas 2 formas, diferente del español. Una de las facilidades del inglés, y por eso es que el inglés es más sencillo de aprender que el español, porque no tenemos tantísimas conjugaciones. Miremos en español qué pasa. Yo digo soy o estoy. Eres o estás. Es o está, en el caso de si vamos a ustear o a tutear. Ya van 6 conjugaciones. Somos o estamos para el nosotros. ¿Cuántas van? 8 conjugaciones, ¿cierto? Entonces fíjense que en español hay 8 conjugaciones para decir ser o estar, con I, con you y con we, mientras que en inglés solo hay 2. ¿Y esto por qué? Porque en primer lugar el verbo to be tiene 2 significados en uno, ¿cierto? El ser o el estar. Entonces fíjense en una de las ventajas grandes del inglés. Tenemos un verbo solito que tiene doble significado y tenemos varias conjugaciones resumidas en una sola palabra. Good, porque cuando decimos I am, estamos diciendo yo soy o yo estoy. Cuando decimos you are, tú eres o tú estás o usted es, usted está.
We are, nosotros somos, nosotros estamos. Right? Entonces, esta es una de las facilidades del verbo to be. Good. And of course, tenemos los complementos, y los complementos ya es esa información adicional que nosotros vamos a ubicar aquí al final para terminar de hablar de esa persona de la que estamos hablando. Good. Entonces yo puedo decir, I am Miguel, you are in Tokyo. I am Miguel, you are in Tokyo. O Tokyo. O we are students at UMB. Somos estudiantes en la Manuela Beltrán. Good. And that is simple, people. Esta es la estructura fácil del verbo to be para hablar en affirmative sentences, en oraciones positivas. Now, let's pay attention to the other part. ¿Se acuerdan que aquí, ¿dónde está? Vamos a guardar este. Sí. Vamos a abrir el que vimos al principio, de los pronombres personales. ¿Se acuerdan que al principio nosotros estábamos clasificando a los pronombres, cierto? Primera, segunda persona. Ahora vamos a hablar de la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? Él, ella o este. Cuando hablamos de una niña aparte o de un niño aparte, decimos she, ¿sí? Para ella. Third person. She. Y ella está en singular porque es una sola, ¿verdad? Third person. She. Singular. O podemos tener lo mismo, pero hablando de un hombre. He. Y para he también seguimos hablando que es tercera persona y que también está en singular. Del muchacho. He. She. He. ¿Por qué ellos se llaman la tercera persona en singular? ¿Se acuerdan que veníamos diciendo que primero en la vida yo, por eso yo soy la primera persona? Que de primero yo y de segunda usted, por eso usted es la segunda persona. De que primero yo, segundo usted y de tercera ella, de tercero él, de tercero el animalito. Por eso ella, él y el it son la tercera persona en singular. Good. So, third person. It, singular también. Y aquí vamos a dibujar una pelota. Estamos hablando de un objeto. Entonces, es un objeto. Todos los objetos, los animalitos, las cosas se representan con el pronombre it. Y ellos son la famosa tercera persona en singular. Solamente existen 3 tipos de personas. No existen más, por eso no hablamos de una cuarta ni una quinta persona. Porque primero en la vida yo, de segunda usted, de tercero él, o de tercera ella, o de tercero este. ¿Qué pasa con los plurales? Ya los vimos. Los plurales no son ni cuarta ni quinta persona porque es la sumatoria de los primeros que vimos en plural. Si yo estoy con varios, somos nosotros. Nosotros es la primera persona en plural. Si usted está con varios, son ustedes. Ustedes son la segunda persona en plural. Y si aquí hay una niña, 2 niñas, 3 niñas, 4, 5, 10 niñas, son ellas, ¿cierto? Ellas son la tercera persona. Ellas son la tercera persona en plural, porque hay varias. ¿Y cómo le llamamos a esa tercera persona en plural? ¿Quién me dice? ¿Cómo se dice? They. They. Perfecto. No hay pierde. They es la tercera persona para cualquiera de estas que vimos en singular. Si es para un niño, si es para una niña, whatever. Si hay 2, 3 niños, 2, 3 niñas, 2, 3 pelotas, todos ellos
se van a llamar la tercera persona en plural. Third person, they en plural. Right? Y esa es la clasificación de los pronombres personales. Primera, segunda y tercera. Singular y plural. Good. So aquí ya completamos nuestra tablita y ahora sí vamos a continuar con la explicación de la estructura gramatical. Good. Vamos a guardarla ahí para entregárselas ahorita a ustedes. When we talk about the verb to be, cuando estamos hablando ahí del verbo to be, ya habíamos hecho la clasificación de la primera y la segunda. Ahora miremos la conjugación del verbo to be para la tercera persona. Right? Y en la tercera persona vamos a encontrarnos que he, she, it van a compartir una misma conjugación, ¿cierto? ¿Cómo se conjuga el verbo to be para estos tres pronombres? ¿Cuál es? Is. Is. Perfect. Is. Good. Teacher, ¿y qué pasa con el they? ¿A dónde dejamos al they? ¿Se acuerdan que el they es plural? ¿Qué pasa con los pronombres que indican pluralidad como you y we? El they también va a compartir a la conjugación are. So, aquí tenemos ya la conjugación del verbo to be completa. I am, you, we, they are, she, he, it is. Good? And in that way, we're going to talk about using the present simple. Y el presente simple con el verbo to be lo vamos a tener en cuenta de esta forma. These only 3 conjugations, solo 3 conjugaciones en inglés para las 10 que tenemos en español. Recordémoslas. Soy o estoy va con am. Es o está, eres o estás, somos o estamos, son o están con are. Es o eres, estás o está con is para el caso de la tercera persona. Good. And that is everything we need to talk about. These conjugations about present simple. Period. Any questions? ¿Alguna pregunta acerca del verbo to be in present simple? Nothing? No. Very good. Perfect. Aquí los complementos nos pueden servir para cualquiera. Pues ir allá Miguel, o you are Miguel, o he is Miguel. We are in Tokyo. She is in Tokyo. They are in Tokyo. You are students. She is a student. Right? Los complementos pueden servir para todos los pronombres igualmente. Good. Let's keep on moving. Let's keep on moving to everything. Now, let's have a look to the work that we're going to have. These people is for talking about now the negative part. Cuando hablamos del negativo, vamos a tener una pequeña slightly difference between Spanish to English. Y es que en español yo niego las acciones siempre después de haberla dicho. Perdón, antes de haberla dicho. Yo digo, yo no soy un abogado. Ella no es una doctora. How you're gonna do it in English? We're going to do it in the other way around. Right? Cuando hablamos en inglés de las negaciones, vamos a decirlo con esta pequeña diferencia y es que vamos a poner el negativo después de la acción. Siempre con el verbo to be vamos a decir el not inmediatamente después del verbo. I am not, she is not, they are not. Good. Esta es la forma en cómo vamos a negar el verbo to be en present simple. Now, tenemos dos formas diferentes de hacerlo, ¿sí? Nosotros bien podemos decirlo de la forma formal, como también podemos decirlo de la forma informal. ¿Y esto a qué se refiere de formal o informal? Bueno, refiere a que cuando nosotros no conocemos las personas muy bien, si es el jefe de mi empresa, si es alguien que no conozco muy bien, yo hablo de forma formal.
¿Y qué es esto? Es decir las palabras de forma separada, ¿sí? Entonces, de esta forma sería I am not Miguel. I am not Miguel. O you are not Patrick. Pero en la forma informal, que es la más común, la más utilizada en la calle, en el día a día, estas expresiones las podemos contraer y tenemos diferentes formas de contraer al verbo to be, tanto con el pronombre como con la negación. Entonces prestemos mucha atención a esto porque también es de lo que más necesitamos utilizar y saber. En las formas informales, informal way, le pongo en another color. We're going to work with different contractions. Podemos contraer al pronoun más el verbo. Por ejemplo, en vez de decir I am Miguel, yo digo am Miguel. Am Miguel. Y en el negativo, en vez de decir I am not Miguel, podemos decir am not Miguel. Am not Miguel. Ojo con esta. Esta conjugación es la única que no podemos decir de la siguiente forma. Y es am Miguel. Importantísima, y es que con el pronombre am no podemos hacer esta contracción debido a que la M y la N se pronuncian en la misma parte de la boca y por eso es imposible entender la negación. Entonces es la única que no podemos hacer. Am Miguel no existe. Good. Y de la misma forma podemos ver que en las demás negaciones podemos unir al verbo to be con el pronombre o podemos unir al verbo con la negación. Podemos decir are not como aren't. Podemos decir is not como isn't. Right? Tenemos aquí los ejemplos. She isn't Carla. She isn't Carla. O pueden decir she's not Carla. She's not Carla. Pueden decir you aren't Luis. Como pueden decir you're not Luis. You're not Luis. Good. Entonces recuerden muy bien, chicos, que tenemos tres diferentes formas de poder expresar tanto el positivo y el negativo en inglés. La forma normal, que es decirlo de forma separada, todas las palabritas. ¿Esto para qué? Para hacer énfasis en las positivas, hacer énfasis en lo negativo, cuando estamos hablando con personas que no conocemos muy bien. O podemos hablar de la forma informal, como las vimos en las dos anteriores. Good. So that's the way we can use the verb to be in positive and negative. Now, we're going to play a game. We're going to have an exercise. Vamos a hacer un ejercicio para revisar lo positivo y lo negativo. Vamos a tratar de leer estas oraciones, este mini texto que tengo en la pantalla. Tienen un minuto para tratar de comprender la situación y para ubicar el verbo to be en positive o en negative o en questions, en contracción o no, de acuerdo a todo lo que acabamos de ver. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Let's see. Dame un segundito. Voy a compartirles solamente esa pantalla para listarles en donde responderla. So, ¿ya están viendo la pantalla? ¿Ya están viendo el ejercicio? Sí, señor. Good. Entonces, un minutico. Analicen bien las oraciones. Lean con cuál verbo to be van a utilizar.
van a completarlas, si es positivo, si es negativo, si es una pregunta. Completemos el ejercicio. Let's do it. Quien esté listo las puede ir escribiendo ahí en el chat y vamos a revisarlas. Good. Ready? So, ¿quién me regala la primera? Charles, Viviana. Charles, hi. Are you Natalia? Are you Natalia? Very good. Are you Natalia? Vamos a usar aquí el de escribir en el PDF. Are you Natalia? Very good. Are you Natalia? Good. ¿Qué sigue? No. ¿No qué? I'm not. No, I'm not. No, I'm not. ¿Qué sigue? Am. Podemos usar el apóstrofe, eso, muy bien. Juguemos con todas las formas diferentes. Is. What's your name or what is your name? Perfect. What's your name? My name? Is Charles. My name is Charles. Una pista, chicos. Todas las palabras que terminan en E o que tienen una E en su terminación, esa E casi nunca suena. Por eso decimos Charles, no Charles, right? O nice, no nice. Good? So, it's Charles. Nice to meet you. Are. Are you the new teacher? Perfect. Yes. Am. Yes, I am. Charles, who Is. is she? O who's she? Ponemos el apóstrofe. She Is. is she a new student? She looks so young. Actually, no. She Is. Isn't. She isn't. Good. No, she isn't. La forma corta de responder las preguntas. Ya vamos a mirar esta que es la última partecita que no les expliqué antes de hacer el ejercicio, pero lo vamos revisando acá. She is our boss. She Is. is from Russia. And Ah. where are the other teachers? Are they in class? No, they aren't. No, they aren't. They are at the cafeteria. Oh, wait, here they are. Hi, my name is Vivian. Good. The verb to be is very easy. El verbo to be es muy sencillo de trabajar como tal. Vamos a mirar ahora aquí un poquito más en el Paint sobre la negación en inglés con respecto al verbo to be y algo importante que deben saber de la vida real en el inglés hablado. ¿Qué pasa con las negaciones en inglés en la vida real? Resulta que hay una expresión que no sé si la han escuchado ustedes, que es esta, ain't. Y resulta que el ain't es una forma vulgar, llamémoslo así, para negar al verbo to be en la calle.
La gente dice esta expresión en todo lado, en todo momento, y ustedes necesitan saberla también, porque pues esa es la vida real del inglés. So, hay mucha gente que en vez de decir, she's not a singer, ellos dicen, she ain't a singer, he ain't a singer, it ain't, we ain't. Todos los pronombres personales que nosotros conocemos los pueden utilizar con el ain't. You, el they, cualquiera. ¿No han escuchado las canciones, por ejemplo, la de Jennifer Lopez que dice I ain't your mama? ¿Sí han escuchado esas canciones? Hay muchísimas canciones en donde utilizan el ain't para decir la negación. Entonces, por ejemplo, en vez de decir it isn't a red car, ellos dicen it ain't a red car. Y significa exactamente lo mismo. Entonces, para que ustedes sepan que el ain't también se utiliza en inglés para referirnos a is not, am not, are not. Él tiene esos tres significados ahí guardaditos dentro de su significado. ¿Sí? Él significa cualquiera de esas. El am not, o el is not, o el are not. Good. Esta es otra forma del lenguaje en escena, el lenguaje en la vida real. Good. That's it, people. Now, let's finish talking about the questions. Vamos a hablar de las preguntas y eso que ustedes vieron ahorita. De cómo responder la pregunta corta, cómo hacer una pregunta larga, y demás. Good. Have a look. When we talk about the questions, en español nosotros tenemos dos formas diferentes de preguntar usando el verbo to be. Por ejemplo, por cierto, antes de entrar a eso tenemos dos diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? Yes, no questions, and the WH questions. WH questions, que en español vendría siendo las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las yes, no questions. ¿Por qué? Porque ellas nos están diciendo sí o no. Respóndame si sí o si no. No necesito saber nada más. Good. Por eso ellas, las yes, no questions, son las que en español nosotros llamamos closed questions, preguntas cerradas. Now, en español tenemos dos formas de decirla. ¿Tú eres María? O ¿eres tú María? ¿Cierto? En español tenemos estas dos estructuras en donde si se dan cuenta en la primera, we use the pronoun, the verb, and the complement, and the question. Bueno, de hecho, pues en inglés, en español utilizamos también este símbolo, ¿cierto? En inglés nunca lo utilizamos. Tenemos estas dos preguntas, ¿tú eres María? ¿Eres tú María? Y de las dos formas se pregunta en español y de las dos formas están bien. But happens that in English, resulta que en inglés solamente utilizamos esta estructura, la número 2, en donde arrancamos con el verbo to be la pregunta y utilizamos el resto. So, en esta pregunta quedaría, ¿Are you Maria? ¿Are you Maria? Y solamente en inglés se utiliza un solo símbolo que es el de la pregunta final. Are you Maria? Esta es la forma en cómo hacemos las preguntas en inglés con el verbo to be, con las closed questions. Fácil, ¿verdad? Now, con estas preguntas cortas nosotros debemos responder de forma corta. Es ahí donde entran las respuestas cortas. En español tendemos a decir sí, no. Oye, ¿tú eres María? No. Oye, ¿tú eres Miguel? Sí. Y hasta ahí. Pero en inglés no podemos responder solo yes or no, because we're gonna be rude, porque vamos a sonar groseros, vamos a sonar como que no queremos mantener una conversación. Entonces, la forma correcta de responder a este tipo de preguntas es decir yes o no, ¿sí? Pero utilizar un pronombre y el verbo. Entonces, en este caso, are you Maria? Yes, I am. O en negativo, are you Maria? No, I am not.
Esta es la forma correcta de responder de forma corta a las preguntas de yes, no question en English. Porque si solamente decimos yes, solamente decimos no, vamos a sonar groseros, la gente va a decir esta persona no quiere hablar y se va a poner awkward la situación. Awkward significa extraña, rara. Good? Now, ojo, you y I, el you y el I son los dos únicos pronombres que se intercalan entre sí cuando hacemos las preguntas. Fíjense bien, voy a hacer una pregunta con el I am. Am I Miguel? Am I Miguel? Ojo, escuchen la pronunciación. No decimos am I, sino am. Am I Miguel? ¿Soy yo Miguel? Am I Miguel? Bueno, voy a responder que sí soy o que no soy. Alguien más va a decir, yes, you are. Yes, you are. O no, you aren't. Fíjense, el pronombre I y el pronombre you se intercalan. Si ustedes ven que en la pregunta aparece el am I, la respuesta va a ser con you are. O viceversa, si la pregunta ustedes la hacen con are you, la respuesta va a ser I am o el negativo, I am not. Good. Y esto solo pasa con estos dos pronombres. Porque si nosotros vamos a mirar los demás no tienen este desorden. Fíjense. Is she a student? ¿Ella es una estudiante? Yes, she is. Sí, ella lo es. ¿O no? She isn't. No, she isn't. No, ella no lo es. Good. Con los demás pronombres, el mismo pronombre y el mismo verbo que ustedes ven en la question is gonna be the same in the answer. Va a ser el mismo que se va a usar en la respuesta. ¿Quedó clarito aquí todo? Is it clear, people? You're getting the idea? ¿Vamos bien? Respóndame, por favor. Respóndame, si no empiezo yo como Talía. ¿Están ahí, mi vida? Sí, señor. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Good. Now, the WH questions to finish. Ya las WH para terminar el tema de hoy. Las WH son las más fáciles. Se llaman open questions. Ellas se nos llaman las preguntas abiertas porque ellas necesitan más que un sí, más que un no, que responder. Ellas son las preguntas chismosas. Ellas necesitan más información. Y son todas esas WH que hemos visto hasta el momento. El what, el where, el how. Todas esas WH que vamos a estudiar un poco más adelante. Good. Y ya estas preguntas no necesitan respuesta de yes o no, sino que necesitan una respuesta clara, una respuesta exacta de acuerdo a lo que la pregunta está haciendo. ¿Cómo es la estructura? Yo le pongo la WH al principio de la estructura que ya aprendimos. Por ejemplo, el where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Y si yo quiero preguntar que en dónde está María, pues yo pregunto, where are you, María? ¿Dónde estás, María? Fácil. Las WH se ponen al principio de cualquier close question, de cualquier yes, no question, y ya tenemos una pregunta WH. Easy, ¿verdad? Súper fácil. Y pues estas ya necesitan responderse de acuerdo a lo que me está pidiendo la pregunta. En este caso, que es where, que significa dónde, pues necesitamos darle la respuesta que en dónde está María. Entonces María va a responder, por ejemplo, I am at the university. Estoy en la universidad. I am at the hospital. I am at home. Estoy en la casa. Good. Respondiendo con un lugar a la pregunta where. So people, that's it about the verb to be. Esto es todo lo que teníamos que ver por hoy de el verbo to be en su conjugación positiva, su conjugación negativa y su pregunta. Right? Todas estas fichitas se las voy a compartir para que ustedes la tengan en casa también, las revisen, van a encontrarlas en anuncios para que sepan. Ustedes van allá a anuncio, revisan el material. ¿Y qué les queda ahora de tarea, chicos? Como solamente vimos
la primera parte, la primera unidad, que fue la sesión 1, es queda como tarea revisar, echarle una repasadita al resto, que es exactamente lo mismo que hemos trabajado, con un poquito más de vocabulario, como lo pueden ver, que son los países y las nacionalidades. Y la próxima clase vamos a mirar lo que corresponde a la semana 2. Dame un segundito, voy a cerrar aquí todo esto y ya les muestro lo que es la tarea que tienen para esta semana. ¿Qué pasa? Cancelar. No. Listo. Vamos acá. Vamos a la vista del estudiante. Conectémonos de nuevo. Basic Code. Good people. Aquí en módulos, ustedes tienen la semana 1 activada y la semana 2 activada. Lo que acabamos de ver en clase corresponde a esta parte de la semana 1, ¿sí? Y a un pedacito de la semana 2, que fue todo lo relacionado con el pronombre, con el verbo to be, con los sujetos y demás. La única tarea que van a hacer para esta semana es esta que dice Reading Part. Esta se las voy a bloquear y se las voy a dejar para la próxima semana, porque para poder hacerla deben haber visto todo el tema y no hemos terminado de ver el tema completo, que la próxima semana lo vamos a terminar de ver. ¿Listo? Entonces, por esta tarea no se preocupen, que ya mismo se las voy a reubicar para la siguiente semana. Good. Esto se les va a activar el 16 de agosto. Right. Now, ¿qué tienen de tarea para esta semana como tal? Ustedes vienen acá donde dice Reading Part y se van a encontrar con un texto, este que ven aquí en el tablet. Este pequeño texto habla acerca de esta imagen. Y de acuerdo a lo que dice y a lo que está hablando de personal information de estas personas, ustedes van a resolver estas 5 preguntitas de abajo. Good. Están supremamente fáciles. Están hablando de verdadero o falso. Entonces la cuestión es leer muy bien, lean muy bien, chicos, cada uno de los personajes, de qué están hablando de ellos, qué la edad, qué de dónde vienen, qué con quién viven y demás, para poder resolver verdadero o falso. Good. So that's the homework that we're going to have for this week, and we're going to see you next class. Regálame un segundito, voy a descargar la lista de asistencia de hoy. Si ustedes saben de gente que hizo falta conectarse el día de hoy, coméntenles que ya arrancamos la clase, que estén muy pendientes de la próxima semana. Los que quieran, recuerden que tenemos tutorías, ¿sí? Los martes de 7 a 9 de la mañana. Y nos vemos la próxima semana, chicos. Ahí, estudien muy bien las fichitas que les voy a dar, hagan la tarea. Y la próxima semana ya nos ponemos al día con el pedacito de información que nos hizo falta, que fueron los plurals y los singulars in English. Y arrancamos con la temática de esa semana. Good. So that's all for today, and see you around. Nos vemos después. Teacher, bye, bye. Dime. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime, claro. Lo que pasa es que a mí me dieron 8 créditos y pues yo sí decidí pues estudiar inglés con mis 8 créditos. Sí. Pero entonces pues yo pensaba que pues iba a empezar de curso por curso, o sea, digamos inglés básico, y cuando acabara pues mi inglés básico empezaría con el otro curso. Y lo que pasa es que a mí me llegaron todos de una, y entonces yo quisiera saber pues yo qué podría hacer, porque pues yo no puedo pues hacer todos los cursos de una sola. Sí, en ese caso tienes que escribirle un mensaje de una vez ahorita, si puedes, al correo que te voy a escribir ahí en el chat. Sitio nidia.molina@umb.edu.co. Ella es la directora de todo lo que corresponde a la Secretaría de Educación en relación con la universidad, para que ella te pueda guiar en qué es lo que debes hacer en ese caso. ¿Listo? Ah, ok. Vale, muchas gracias. Bien, entonces acuérdate de escribirle, y puedes de paso escribirle con copia a mí para yo tener conocimiento, porque por ejemplo si algo pasa, que te van a dejar, que no te van a dejar, que te cambian el horario o algo,
para yo tener conocimiento. Entonces ahí también te estoy escribiendo mi correo. Bueno, sí, señor. ¿Listo? No, chicos, esta grabación va a quedar guardada dentro de la plataforma. Ustedes van a módulos y buscan la parte que dice videoclases. Cualquier cosa la pueden encontrar allí para que la puedan repasar o le digan a los compañeros que no asistieron hoy que se conecten allá y la revisen. ¿Listo? Entonces nos vemos el próximo lunes con la primera tareita hecha. No dejen que se les acumulen las tareas, que la próxima semana sí vamos a tener 2 tareitas fijo. Y nada, cualquier cosa nos vemos mañana si desean en las tutorías o si no, hasta el próximo lunes. Bye, bye. Teacher, una pregunta. Dime. ¿Los lunes son a las 2 de la tarde? ¿Todos los lunes? Sí, todos los lunes de 2 a 4 de la tarde en este mismo enlace. Es más, ustedes tan pronto terminen, se salgan ahorita de la clase, este enlace les va a quedar guardado en la pestañita de chats de Teams y no necesitan buscarlo. Sin embargo, pues ya saben que en el aula está en 3 diferentes sitios el enlace. Sí, muchas gracias. Ok, bye bye.